Buenos días de nuevo, muchas gracias por seguir este canal en el que dedicamos este tiempo devocional para acercarnos al Señor, conocer un poco mejor al Señor, asombrarnos de Él. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 14 dice lo siguiente acerca de la segunda persona de la Trinidad, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo tan sencillo encierra un gran misterio, el misterio de la unión entre lo divino y lo humano, la unión entre el Verbo de Dios, entre el Hijo de Dios, entre el Dios Hijo, para formar, para ser nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre. Él se encarnó, Él dejó su gloria, Él dejó el ejercicio de sus derechos divinos para hacerse hombre semejante a nosotros y en la condición de hombre humillarse para ser nuestro Salvador perfecto. Y esto no es algo que debemos de dar por sentado, porque el milagro de la encarnación es absolutamente imprescindible para que nosotros pudiésemos tener esperanza, para que pudiésemos tener vida eterna, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que se nos atribuyera la justicia perfecta de Cristo a nuestro favor, a nuestra cuenta, con el fin de ser perfectamente justificado. Y es por eso que le conocemos como nuestro Señor Jesucristo, porque el eterno Hijo de Dios, que es y permanece siempre como verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza humana, la tomó verdaderamente, fue verdaderamente hombre, por eso pasó hambre y sed, por eso sintió soledad y miedo, y por eso fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, por eso fue semejante a nosotros, y es por eso que compartió la carne y la sangre como cualquiera de nosotros. Excepto en el pecado, Él fue exactamente igual, fue angustiado en todas nuestras angustias, y Él, nuestro Señor, lo hizo para ser no solamente nuestro perfecto Salvador, que ya es muchísimo, sino también nuestro perfecto mediador y sumo sacerdote delante del Padre. Y esto es algo que los evangelios dan testimonio cada uno de ellos. Cada uno de ellos nos muestra que el Espíritu de Dios vino sobre la Virgen María y a través de ella llegó a la vida nuestro Señor Jesucristo. Nació entonces y fue dejado en un pesebre, creció en la gracia y en la sabiduría, y de su boca salieron palabras maravillosas de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Esto es lo realmente asombroso. No fuimos salvos a través de un acto de gran poder, que también es un acto de poderoso, por supuesto, sino de un acto de gran humildad. Porque al nacer nuestro Señor Jesucristo, Él quiso saber exactamente todo lo que el pecado nos había traído, todo el mal y el sufrimiento, que las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestros hechos locos y horribles, las consecuencias de nuestra desobediencia y maldad cayeron sobre Él, y Él tuvo que también padecer como cualquier otro ser humano aquellas cosas, aquella situación que nosotros mismos habíamos provocado. Y esta doctrina, esta enseñanza de la concepción por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera completamente sin pecado, pero también para que Él fuera hombre perfectamente también como nosotros, para que fuera nuestro segundo Adán, es un hecho muy importante para la fe cristiana. Es verdad que algunos que se llaman a sí mismos cristianos, pero seguramente no saben lo que están diciendo, ellos dicen que esto no es exactamente la verdad, que es como una parábola, que es como una alegoría de lo que podría ser, de cómo Dios se identifica con nosotros. Pero las alegorías y las parábolas no salvan de los pecados, no traen vida eterna, no regeneran a las personas. Los cuentos y las leyendas y las parábolas y las alegorías y las, digamos, ilustraciones no son capaces de traer vida abundante a las personas. Solo los hechos históricos, solo los hechos verdaderos pueden transformar las vidas.
Y es por eso que nosotros creemos firmemente lo que la palabra de Dios dice. Y debemos creerlo porque tenemos un registro de ello, pero también es porque es absolutamente necesario, según las Escrituras, que Cristo Jesús fuera hecho nuestro perfecto y sumo sacerdote respecto a Dios, respecto a nosotros, para realmente llevar nuestros pecados y para que nuestros pecados nunca más aparezcan en la presencia de nuestro juez santo, el Padre, que no aparezcan delante de Dios como pecados que deben ser juzgados y condenados y por los cuales nosotros deberíamos entonces sufrir la condenación eterna. Por ese motivo, nuestro Señor Jesucristo nació, nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos a través del velo de su carne su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En algunos momentos nuestro Señor Jesucristo reveló su divinidad a través de algunos hechos y actos especiales. El que primero nos llega a nuestra mente es aquel día que en el monte de la transfiguración, cuando sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes, como ningún vestido jamás en la tierra puede ser visto. Y entonces hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Y vinieron también ahí a estar con nuestro Señor Jesucristo en aquel monte maravilloso de la transfiguración, nada más y nada menos que Elías y Moisés, para dar testimonio de su mesianidad, para dar testimonio de que Cristo es el Mesías, el Salvador verdadero. Y cuando ellos desaparecieron y los discípulos estaban aterrorizados, estaban atemorizados, Él les dijo: no temáis. Y Él está solo con ellos, porque Cristo es el único Salvador, del cual da el testimonio la ley y los profetas, y es aquel que se hizo hombre para que nunca tengamos que tener temor de Dios, temor de fobia, temor servil, temor de ser aterrorizados por la ira de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo fue ya aterrorizado por nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero, porque era imprescindible que fuese hombre como nosotros y que fuese Dios como el Padre. Así, de esta manera, trajo una salvación perfecta y completa. Y por eso en los días de Navidad, aunque para la inmensa mayoría de las personas no tiene ningún sentido de fe, de adoración, la Navidad, pero para nosotros, en un sentido, nunca nos vamos a olvidar de ese gran hecho, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre por nosotros, y eso nos lleva directamente a la cruz. Porque, ¿por qué motivo bajó del cielo nuestro Señor Jesucristo y se hizo un bebé? ¿Por qué motivo caminó entre nosotros? ¿Por qué motivo hizo esos milagros y trajo esa palabra maravillosa del cielo? ¿Por qué motivo vivió una vida perfecta de justicia y de obediencia delante de Dios? ¿Por qué motivo derrotó a Satanás, derrotó la tentación, derrotó al mundo, derrotó a todas las fuerzas malignas que se unían contra él y también contra nosotros? ¿Por qué motivo hizo todo eso nuestro Señor Jesucristo? Nada más que para morir en una cruz y expresarnos de ese modo el gran amor que Dios tiene por su humanidad. El gran amor que Dios tiene, que Dios siente, que es como un volcán que nadie puede detener, que explosionó de una manera increíble en aquella cruz, porque todo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por amor, proveyó una salvación perfecta y completa en la persona perfecta, gloriosa del Hijo de Dios. Y es por eso que nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y le adoramos en espíritu y en verdad. No tenemos imágenes, ni fotografías, ni ese tipo de cosas. Es algo prohibido por la palabra de Dios y también innecesario. Porque el apóstol Pablo dice que si nosotros conocimos según la carne a Jesús, ya no lo conocemos así. Ahora Él está exaltado entre los cielos, en los cielos. Pero nosotros adoramos a su persona completa, porque Él es Dios y hombre verdadero. No le adoramos a Él como hombre porque no debemos inclinarnos delante de ningún hombre. Le adoramos a Él porque Él es indivisible en su naturaleza divina y humana. Y por eso nosotros, el día que le veamos, como nos promete en Primera de Juan, nos dice, tenemos esa esperanza en Él, que un día le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Cristo también es puro.
La encarnación nos recuerda que todos hemos nacido bajo pecado. No hemos nacido por obra del Espíritu Santo. Hemos nacido según la carne. Hemos nacido en pecado. Es en pecado que hemos sido concebidos. Nos han transmitido el pecado. Hemos querido el pecado. Hemos gustado el pecado. Hemos acariciado el pecado. Hemos practicado el pecado. Nos hemos excusado de nuestros pecados. Los hemos escondido. Los hemos simplemente guardados como algo precioso. El pecado nos ha traído todo tipo de mal, todo tipo de maldad, todo tipo de perversidad y nos ha apartado definitivamente del Dios Santo que nos creó a su imagen y semejanza. El pecado trajo tal destrucción sobre nosotros y trae tal destrucción sobre la humanidad que todo Dios tiene que bajar del cielo para acabar con eso, para traer una salvación perfecta y completa. Tiene que ser nuestro Señor, el Verbo de Dios, quien se haga carne para morir por nuestros pecados, para llevar nuestros pecados, para ser el segundo Adán que no fracasó, ese segundo Adán que nos trae la vida eterna y que solo por medio de la fe la recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando entendemos que todo fue por ser nosotros malvados, por ser nosotros pecadores. Hay quienes piensan erróneamente que Jesús bajó del cielo para enseñarnos a ser buenas personas, para enseñarnos que Dios es amor y que quiere que seamos buenos y que amemos al prójimo. Ese no es el sentido, ni mucho menos, aunque tenga algunas cosas puede ser cierto, pero no tiene ningún sentido pensar así. Nuestro Señor Jesucristo no vino para enseñar, ya había profetas que podían enseñar también. Aunque Él enseñó como nadie porque es el Hijo de Dios, porque es la palabra de Dios, porque es el Verbo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino para enseñarnos, ya hay otros medios para enseñarnos. Tampoco vino para ser un ejemplo. Otros hombres de Dios también podrían ser ejemplos para nosotros y por supuesto el ejemplo de Cristo es el más alto porque es exactamente el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Pero aunque Él pudiera enseñar como nadie, y aunque Él pudiera predicar como nadie, y aunque Él pudiera exhibir su poder y su gloria a través de su control de la naturaleza, su poder salvando, resucitando, trayendo provisión y mostrando su poder y su majestad, pero nuestro Señor Jesucristo no vino principalmente para eso ni por eso. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en una cruz. Él vino a sufrir horriblemente, terriblemente en Getsemaní y en la cruz, después de toda una vida de sufrimiento, de toda una vida de pelear contra el diablo y sobrellevar las estupideces y los pecados de sus discípulos y la maldad terrible del mundo en la que tenía que sufrir él perfecto, viviendo en medio de gente totalmente malvada e imperfecta y soportando tantas y tantas injurias, tantas y tantas contradicciones, tantas y tantas incredulidades, tantas y tantas maldades. Toda la vida de Jesús en obediencia desembocó en una vida de sufrimiento, sí, pero también en una vida que por el gozo que fue puesto delante de él soportó la cruz, el gozo de ver que aún todo ese dolor terrible, aún toda ese padecimiento y esa pasión que él sufrió por nosotros iba a traernos una salvación tan grande, tan perfecta, una obra tan sublime que ya no hay que añadir nada más. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, a partir de ese versículo, este himno cristológico maravilloso, dice que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo. Él se hizo obediente hasta la muerte. Él se humilló hasta lo sumo. Él, siendo el más alto, se humilló, fue siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él y el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros deseamos cada día poder contemplarle. Deseamos cada día, los que somos hijos suyos, los que por la gracia del Espíritu de Dios, por la gracia de nuestro gran Salvador, el Padre, por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido aceptados en su familia solo por gracia,
No nos cansamos de decir esto, ha sido un acto de misericordia, de amor y de gracia por el cual hemos sido aceptados como hijos suyos. Pero anhelamos un día, y ese día se acerca, en el cual, como con nuestros propios ojos, vamos a contemplar a ese ser, a ese glorioso Salvador, a ese gran Salvador que es Cristo Jesús, tu Salvador, mi Salvador, si hemos llegado a conocerle. Y entonces, cuando ese día le contemplemos liberados por completo de todos los males, liberados por completo de todas aquellas cosas que nos oprimen, que nos limitan, que nos entristecen, cuando seamos liberados por fin de la presencia del pecado y tengamos también la presencia suya completa en nuestros cuerpos glorificados, en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia que el Señor está preparando, en el estado final al cual nos ha destinado, en aquel día podremos contemplar y disfrutar totalmente ya de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios será todo en todos. Entonces podremos estar en semejanza suya, gozando de Él por toda la eternidad. Y eso es gracias a su cruz. Gracias a un establo donde fue reclinado cuando era un bebé y a una cruz donde fue crucificado por alguien tan pecador como tú y como yo. Es por eso que vamos a inclinarnos en adoración para darle gracias una vez más a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, y a invocar al Espíritu de Dios para que nos revele más de esa hermosura y de esa gloria. Vengamos un momento en oración. Otra vez nos asombramos y siempre estamos asombrados cada vez que nos asomamos a tu palabra. Cada vez que contemplamos en ella la hermosura, la majestad, el poder, la gloria, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus atributos, ¿cuál de ellos es más hermoso? ¿A cuál de ellos podemos destacar siendo que Él en todo es exactamente como tú, Padre? Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos a aquel que es desde el principio, por revelarnos a aquel que murió y resucitó por nosotros, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que fue sepultado, pero que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció al mundo, y Él, como vencedor, en Él somos nosotros más que vencedores. Es por medio de aquel que nos amó. Te damos las gracias y te pedimos que nos revele más de Él en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, por estar otra vez en este canal. Nos vemos, si Dios quiere. Dios os bendiga. Hasta pronto.